buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día miércoles 26 de noviembre. Perdone usted por mi pequeño olvido de la fecha. Gustavo Berganza, miércoles, como todos los miércoles. Listos, Gustavo Berganza y Juan Luis Font para arrancar con la primera conversación de esta noche. Nos acompañan hoy Mónica Leonardo, quien es abogada del Movimiento Pro Justicia, y le damos la bienvenida. Y está con nosotros también el ex constitucionalista, el ex constituyente, y abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos. Con ambos queremos conversar sobre ese proyecto de reformar el mecanismo que se usa, según la Constitución, para integrar las Cortes Suprema y de Apelaciones en nuestro país. Bienvenidos a los dos. Buenas noches, Carlos. ¿Cuál es la principal objeción que le pone usted a la reforma constitucional? Es decir, porque no se puede mover realmente nada de la carrera judicial si no se modifica la Constitución. A mí sí me gustaría buscar algún mecanismo para así entrarle a ciertas reformas sin tocar la Constitución. La razón fundamental es que la única forma de manejar la Constitución, salvo la parte de derechos humanos, es a través de el Congreso con una mayoría de 3/4 partes y después a consulta popular. Y yo, francamente, con la capacidad del Congreso actual y las cualidades de este Congreso, me haría terror que manoseara la Constitución, porque por otro lado no se le puede sujetar a que solo trate o vea uno o dos artículos o el capítulo de Poder Judicial. Ahí se tiene que abrir a toda la Constitución. ¿Pero usted está de acuerdo con que es necesario modificar el mecanismo para integrar las Cortes? Sí, desgraciadamente ahí sí nunca en mi vida he tenido la solución de cómo. A mí me gusta mucho la Corte vitalicia. Pero el problema en Guatemala, y fue la gran objeción cuando se habló en la Constituyente, es que va a haber un gobierno que va a controlar la Corte por X número de años. El gobierno sale, pero si son vitalicios, esa primera corte va a ser nombrada por un gobierno específico. En Estados Unidos funcionó lindo, porque el que nombró la primera corte era George Washington. Una nación que estaba naciendo, que estaba, yo diría, con una unidad casi absoluta. Entonces esa corte fue aceptada, pero ese era uno de los problemas de aquí. Lo otro es la elección de jueces, que también me atrae un poco. Elección popular. Elección popular. Mónica, tenemos por lo menos un primer acuerdo, porque el licenciado Molina Mencos piensa también que debe modificarse la forma de integrar las Cortes. ¿Qué piensa usted en concreto y el Movimiento Pro Justicia? Yo creería que debe verse la reforma no limitada a la Constitución y no limitada a la selección de los magistrados o de los jueces. Una verdadera reforma del sistema de justicia que realmente vaya a conllevar un acceso a la justicia para los guatemaltecos debe implicar una reforma constitucional, legal, pero también de procedimientos y de prácticas, sobre todo en lo que se refiere a independencia judicial, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se puede garantizar la independencia judicial auténtica si no es por medio de un proceso de integración de cortes, que le dé verdadera libertad y no compromisos a quienes llegan a las magistraturas? No, sin duda ese es un factor crucial, es uno de los elementos sobre los cuales debe ir encaminada ese aseguramiento de la independencia judicial, pero también asegurar la carrera judicial a través de su reconocimiento a nivel constitucional, asegurando un periodo que pueda renovarse de los jueces y sobre todo estableciendo mecanismos y procedimientos para que la selección de jueces y magistrados, la evaluación de desempeño, su formación constante y sobre todo el régimen disciplinario respondan a criterios objetivos. Ahora, mire, Carlos, en la carrera judicial realmente solo se da desde juez de paz hasta juez de instancia. De primera instancia. Sí. Ahora, es decir, ¿qué tenía en mente el legislador cuando puso esa ley de la carrera judicial con una constitución que establecía otro mecanismo? La Constitución fue la primera vez que se hablaron de las comisiones de postulación. Y lo que se buscó fue no dejar tan cerrado dentro de un Congreso. Y se abrió un poco, no lo suficiente. De ahí, cuando vino uno de los problemas que hubo fue que la Corte empezó a corromperse, la Corte empezó a fallar y fue una de las justificaciones, digámoslo así, que pretendió hacer el presidente Serrano cuando dio su golpe de Estado, la eliminación de esa Corte. Entonces, Ramiro León Carpio, en una región, a mí nunca hay que legislar bajo reacción, porque él legisló bajo reacción diciendo, no, lo ideal es pasar de la política a la cátedra a la elección de magistrados, y se la dio a las universidades. ¿Pero qué pasó?
En lugar de despolitizar las comisiones, politizó a las universidades. Claro. Y ahora tenemos una serie de universidades que prácticamente no existen, pero tienen un decano de Derecho. Pero además tenemos todas las universidades asumiendo una posición en términos reales ideológica en buena parte de las elecciones. Yo me pregunto si es bueno o es malo que tracemos, que elijamos a los magistrados en base a esos cánones ideológicos. Hablo de magistrados, pero hablo también de fiscal general. Así como en Estados Unidos, lo que divide, digamos, a conservadores de liberales tiene que ver con el aborto, con el matrimonio con personas del mismo sexo y otros cuantos puntos. En Guatemala, en realidad nuestra división entre conservadores y progresistas tiene que ver con cómo tratar los casos de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Eso es lo que nos divide. ¿Cómo abordamos eso? ¿Lo asumimos como una realidad y discutimos eso adentro de la integración de Cortes y la Fiscalía General? ¿O cómo lo hacemos, Mónica? Yo creería que más que ideológica, la lucha ha sido de intereses, y eso es quizá lo más lamentable. Como decía el licenciado Mencos, Molina Mencos, no hay una receta mágica, una receta idónea para poder elegir a los magistrados. Todos los procedimientos que se designen van a tener sus pros y sus contras, la posibilidad de que haya injerencias políticas. Así que más bien el énfasis debe estar en la supervisión ciudadana de esos procedimientos y en asegurar que haya criterios objetivos que determinen un perfil en base a méritos académicos y méritos profesionales, donde esas divisiones ideológicas que señala Juan Luis queden en un segundo plano, donde haya sí la posibilidad de discriminar entre quienes tienen una orientación u otra, pero donde todos tienen unos méritos académicos y unos méritos profesionales. Ahora, hace algunas semanas, precisamente hablando del tema de las Cortes, Mario Fuentes de Starac decía que lo que debiera hacerse es un examen único para todos los postulantes y que quien debería hacer la lista de los que merecen ser examinados y calificar el examen era el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Qué opina usted de esa opción? Sin duda el Consejo de la Carrera Judicial es el organismo o la entidad determinada por la ley de la carrera judicial para evaluar el desempeño y por ende poder evaluar los méritos para el acceso a la carrera judicial. Sin embargo, esta evaluación no debería limitarse únicamente a un examen de conocimientos jurídicos o técnicos, sino también evaluar las destrezas de los aspirantes en cuanto a manejo de personal, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a valores democráticos y constitucionales. Ya, pero ¿quién debería hacer esa valoración? ¿El Congreso de la República o el Consejo de la Carrera Judicial o las comisiones de postulación? No lo sé. Mire, teóricamente las comisiones de postulación, como están diseñadas ahora, para eso están. Desgraciadamente yo lo que siento es que en Guatemala todavía no tenemos la cultura de defender un sistema, ni hemos aceptado un sistema de ninguna clase. ¿Qué sentido? Estados Unidos, volviendo a él, hay demócratas y republicanos, conservadores y liberales, pero el sistema es el mismo y cualquiera de ellos lo defiende. Ellos lo que tienen es un sistema republicano, que nosotros lo tenemos igual, pero aquí en Guatemala le hablan de la democracia. Y nosotros no somos una democracia, somos una república. Está diseñado para ser una república mucho más allá de una democracia. La democracia es la mayoría de uno. Si mal no recuerdo, Madison o Adams, uno de los dos, dijo que el problema de una democracia es que dentro de una democracia la mayoría le puede quitar derechos a la minoría, lo cual no puede pasar en una república. La república conlleva los tres poderes: la protección del individuo, la protección de su libertad, su propiedad, su libertad de pensamiento y la alternabilidad en el poder. Eso es lo que es fundamental. Pervertimos Totalmente ese sistema de república cuando lo que integramos a las Cortes son magistrados que no son auténticamente independientes. No, claro, es que ese es el problema, que tenemos una república, está diseñada una república, está estructurada, pero nadie la sigue. Entonces esa estructura se rompe. Miren, Lo que tenemos es un régimen patrimonialista, esa es la verdad, en la que cada uno quiere tener, por ejemplo, su establo de magistrados. Cada grupo de poder quiere tener su establo de magistrados. Cada cual quiere tener con quién poder hablar. Que estarían muchísimo mejor con un magistrado totalmente independiente. Así es, respetable. Porque ¿cuál es el problema que hay aquí muchas veces? Usted tiene toda la razón, tiene toda la justicia, el derecho y la plantea brillantemente.
Pero el magistrado es amigo de fulano, tiene la presión de sutano y ya no sale. Ahora, también dentro de este sistema tenemos un órgano que se supone que es el contralor máximo de la Constitución, que es la Corte de Constitucionalidad, cuyo nombramiento es muy sui generis. Sí, pero mire, la Corte ahí sí, la Corte de Constitucionalidad fue diseñada para defender el orden constitucional, pero se ha empezado a convertir en un poder constituyente. Porque han tratado de interpretar la Constitución a tal nivel que ya están generando legislando sobre normas constitucionales. Y al principio lo hicieron, yo creo que todo fue de buena fe, no creo que haya mala fe en absoluto. Pero por ejemplo el amparo. Empezaron a aceptar amparos con la libertad con la que fue diseñado. Pero llegamos a aceptar el amparo del Estado contra el Estado, que eso es una aberración. La SAT se ampara porque la Corte de Justicia le dio la razón en unos impuestos a un individuo. El amparo está para que el individuo sea protegido de los abusos de poder público, del Estado. Frente al poder público. Acumulan amparos. El amparo implica un agravio. Yo no puedo acumular mi agravio con el suyo. Son distintos, aunque sean del mismo tema. Mónica, ¿cuál debería ser el procedimiento que sigamos? ¿Están ustedes de acuerdo con que vayamos, por ejemplo, a esas mesas de diálogo, esas mesas de discusión que está planteando la Comisión Internacional contra la Impunidad? Sí. Yo creo que sin duda es necesario que haya un diálogo nacional en torno a estos temas, pero sería importante que no se quede en ese diálogo, que haya una voluntad real de hacer transformaciones en el sistema de justicia, desde los cambios a nivel legislativo que se requieran en la ley de carrera judicial, ajustes a la ley de comisiones de postulación, a la ley del organismo judicial, y que haya también ese convencimiento de la necesidad del cambio dentro del Poder Judicial para hacer cambios dentro de la Escuela de Estudios Judiciales, el Consejo de la Carrera Judicial, las juntas de disciplina judicial. ¿Usted cree que es un buen procedimiento que arranquemos con unas mesas de diálogo a las que está invitando la CICIG? No. ¿Y cuál debería ser el procedimiento? Cualquier mesa de diálogo que cite una entidad nacional. No tenemos ya que seguir haciendo lo que nos digan de afuera, sea buena o no la... ¿Y cuál debería ser la entidad nacional que convoque? ¿El Congreso de la República? El Congreso de la República, los colegios profesionales, las universidades. Ahora, pero tenemos el problema de que casi todas las instituciones nacionales están desprestigiadas. Estoy de acuerdo. Y hay una crisis de confianza hacia el Estado. Y de valores. Es que mire, eso es lo que tenemos que empezar a retomar. Solo des cuenta partidos políticos, no hay un solo partido político ahora. Hay una plebe de grupos que están buscando el poder. Son vehículos para llegar al poder, exclusivamente. Dime la ideología. Yo hace poco estuve con uno de los líderes de uno de esos partidos y me estaba platicando lo que sí. Le dije, ¿cuál es la ideología de ustedes? Nacional progresista. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué es? Somos nacional progresista. Defiende la propiedad privada, cree en la comunidad de bienes. Nada, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, pero quiere buscar el poder para ser presidente. Ahora, Mónica, en otros sistemas la defensa de la Constitución está integrada dentro de la Corte Suprema. Es el caso de Estados Unidos o es el caso de la Sala Constitucional en Costa Rica. Es decir, pero ¿cómo funcionan esos lugares? ¿Es mucho más eficaz de lo que sucede aquí? ¿Legislan también en esos lugares? Yo creo que la posibilidad de arrogarse esos poderes constituyentes están en cualquier tipo de diseño que haya. Y es como lo vemos acá en Guatemala, que la Constitución no planteaba esas posibilidades ni vislumbraba esos escenarios para la Corte de Constitucionalidad, sino que esperaba que fuera un control del orden constitucional, una defensa del orden constitucional a que ejerciera, pero vemos que en los escenarios en que se le ha planteado, la Corte ha llegado a disponer cuestiones que son tarea del legislador. Ahora, mire, Carlos, ¿qué pensaban ustedes cuando diseñaron el actual sistema constitucional en el 85 para la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué ese sistema de nombramiento? De la Corte. El rol de la Corte y por qué ese sistema diferente de nombrar los magistrados. Sobre el nombramiento de magistrados no le podía responder. Yo realmente nunca he estado satisfecho con ningún sistema. Como le digo, ahí sí me declaro totalmente incapaz. Pero la integración de la Corte de Constitucionalidad es menos polémica claro, que la de las otras Yo cortes. siento que está un poquito mejor balanceada. Está absolutamente admitida su politicidad. Sí. Sí, Es decir, si la propia presidencia de la República nombra a uno, el Congreso a otro. Sí. Bueno, de ahí volvemos a otra cosa. Los hombres, ¿verdad?
el presidente de la República puede escoger al mejor candidato, puede escoger algo solo para protegerse a sí mismo. Ahí ya viene la honestidad en el ejercicio de funciones, que eso la ley no lo puede prever. Pero ahí viene un punto fundamental. ¿Cómo hacemos para evitar que un gobierno tras otro, durante su periodo, procure integrar unas cortes y una fiscalía general que básicamente les protejan la salida? Proteja su retirada, ¿verdad? Que les cubra la retirada. Es que ¿Cómo rompemos con esa perversa costumbre? Sí. A eso era a lo que me refería en un inicio, que la reforma debe ser integral. No podemos hablar únicamente del proceso de selección si vamos a tener un colegio profesional que no puede imponer sanciones por faltas a la ética, si tenemos universidades que forman profesionales de manera deficiente, de medio tiempo, en media jornada, sin una formación idónea. En la medida en que haya todas estas falencias en todo el sistema, nunca vamos a poder tener profesionales idóneos para las cortes, porque estos van a ser los menos. Ahora, pero también mencionaba usted el problema de los partidos políticos, es decir, la última palabra está en los partidos políticos representados en el Congreso. Correcto, y ese es el problema. Mire, cuando yo estaba medio metido en esas cosas, había partidos políticos. Había un partido comunista fuera de ley, pero era partido. Había una democracia cristiana con ideología, un PR, un MLN. Usted sabía exactamente lo que iba a hacer el PR o exactamente lo que iba a hacer el MLN. Era previsible su posición frente a cada asunto nacional. Y se cuenta otra cosa, el transfugismo era cero. No está hablando 1%, el medio era cero. Yo nunca vi un diputado del MLN pasarse al PR o viceversa. Bueno, sí, al final vimos a Chichita Aragón pasarse a la democracia cristiana. Eso ya fue de esta época, ya fue con esta época. Ya fue con la desintegración. Ya el MLN ya no era el MLN. Pero es cierto que los partidos tradicionales mantenían a sus diputados durante toda la legislatura. ¿Pero por qué razón? Porque había una ideología que era común. Claro. Entonces yo me podía pelear con usted en un momento dado, pero nos debíamos a la ideología, no al partido. Todo eso es lo que yo creo que tenemos que retomar. La honestidad, la honradez. Ahorita si alguien robó, ya no importa si es que tiene el dinero. Lo que usted decía. Pero es que se roba y no hay un órgano jurisdiccional. Y no hay castigo, y no hay sanción, ni siquiera sanción social. Sí, es cierto. Usted ni lo que siquiera dice, una fiscalía diligente. Y lo que dice usted de la Corte. Nombran cortes para que los cubran en la salida. Claro, para que les cubran la retirada. Si yo no tengo la conciencia sucia, no necesito que me cubran mi salida. Yo salgo y punto. Ahora, Mónica, pero digamos, ¿podían hacerse algunas mejoras con el actual sistema en funcionamiento? Usted dice que no es necesario ir a la reforma constitucional. Yo creería que hay cuestiones que sin duda dependen de una reforma constitucional, pero hay otras que pueden implementarse y que serían de vital importancia, tales como reformas a la ley de la carrera judicial para asegurar que haya un régimen disciplinario que pueda eliminar a aquellos jueces que incumplan con la labor que se les ha encomendado, con un proceso de evaluación de desempeño que asegure la renovación de aquellos jueces que sí hacen una buena labor, y con la adopción de procedimientos en la Contraloría General de Cuentas que permitan que haya una verificación del correlato de los bienes con los ingresos de los jueces. En fin, hay una serie de medidas que pueden implementarse y que podrían mejorar la idoneidad de los jueces. Que en términos reales volvemos a lo que decía Carlos. Por ejemplo, esto de mantener una coherencia entre ingresos y bienes de jueces, y podríamos ampliarlo también hacia funcionarios. Eso dejó de existir en este país en buena medida. Otra cosa, allá no se usa el sistema de que, muy bien, usted entró con 100 pesos y salió con 20 millones. ¿De dónde está la diferencia? Se murió mi papá, me heredó tanto, aquí está. Todo dinero bien habido tiene título. Todo. O es una lotería, o es un trabajo debidamente facturado, o es una herencia. Pero hay que admitir que en ese sentido, la mayoría de factores de poder en Guatemala, y empiezo por el poder económico, han privilegiado un régimen que permite ocultar patrimonio. Claro. Por eso le digo, yo no creo en cambios constitucionales. Insisto, la Constitución es perfeccionable, pero me da terror el proceso de cambio. Creo que muchas cosas se pueden hacer por leyes, pero también tenemos que enseñar actitudes y enseñar valores. Si por ley todo se pudiera arreglar, yo lo doy siempre, y siempre lo he dicho, la Constitución de un artículo. Ahora, ¿qué opina usted, por ejemplo, de los magistrados que hacen de esto una lotería y presentan para los dos niveles su currículum vitae?
decir, tanto para apelaciones como para la Corte Suprema. Yo no vería problema en que una persona presente su candidatura a ambas comisiones de postulación en la medida en que cumpla con los requisitos para ambas. ¿Y los postuladores pueden presentarse también? Justamente a eso iba. Donde sí veo un problema, hay un conflicto de interés notorio y esto debería regularse a través de una modificación de la ley de comisiones de postulación, es en aquellos postulantes que estando integrando una comisión de postulación presentan su candidatura a la otra y otros que lo hacen en sentido inverso, y eso favorece que unos voten por otros intercambiando los votos y asegurando la elección en alguna de las dos comisiones. Una última pregunta, ¿hay manera de quitarle ese rol tan preponderante que se le ha dado al Colegio de Abogados en la integración de Cortes y Fiscalía General? Yo diría que sí, pero fíjese que es de los que menos me preocupa. ¿Sí? Sí. El colegio sí mantiene un cierto, y analice de los mejorcitos que hay pero siempre. El colegio, por ejemplo, jamás se autodepura. Ah, no. Ni hay la posibilidad, ni hay la posibilidad de verificar los fondos que reciben para las campañas de las agrupaciones al momento de las elecciones, que sería otra reforma a la ley de comisiones de postulación. Sí, también habría que trabajar sobre el Colegio de Abogados. Definitivamente. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Sí. Hemos llegado al final de esta conversación. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Un poquito de tiempo.